¿Quién de vosotros estuvo esta mañana en el culto de Málaga? Vale, unos cuantos. ¿Me puede decir alguno de vosotros? No estéis pensando en ver y todo. No. ¿Cuántos azulejos hay en el suelo? Azulejos hay en el suelo. ¿No me lo podéis decir? Es que yo no lo sé tampoco. Me hacía la ilusión, ¿sabes? Algunos se han puesto a contar sillas, pero los azulejos del suelo no los ha contado nadie. Y cuesta más poner un azulejo que una silla, creédmelo, ¿no? El hermano que hizo la mayoría y puso la mayoría de los azulejos, ¿sabéis cuántos rompió en el proceso? 3. Y todo en el primer día. Porque estaba aprendiendo. Si no se te rompe algo, tú no aprendes nunca. ¿Quién aprende mejor a poner un clavo? ¿Al que le sale bien o al que se da en un dedo? Claro que sí. Y hemos estado escuchando muchas cosas buenas y tremendas de David, ¿verdad? Cuántas cosas Dios le dice, cuántas cosas hace, qué carácter tan fabuloso tiene. Pero decidme de vosotros, ¿cuándo habéis aprendido más? ¿Cuando os ha ido bien o cuando os habéis dado con toda la cara en una columna? Aquí solo tenemos una, pero con ella han chocado ya todos, ¿no? ¡Claro! Aprendemos más con los golpes que con las victorias. Y en este texto que vamos a tratar hoy, tenemos a David desencaminado. Son textos de 1 Samuel 27, 29. No quiero leer el texto, yo parto de la base que conocéis la historia, la hemos estado tratando. Pero, repito, durante esta serie hemos admirado el corazón, la valentía y la forma de actuar de David, pero vamos a ver hoy algunas facetas oscuras de su carácter y naturalmente que vamos a buscar también el remedio. ¿Quién de vosotros tiene facetas oscuras en su carácter? Solo una persona. Paco, eres sincero, los demás son unos mentirosos. No, a ver, ¿quién tiene facetas oscuras en su carácter? Ya, ahora algunos levantan las dos manos. Manos arriba, esto es un diezmo. No. Por muy buenas decisiones que hayamos tomado, por muy fieles que hayamos sido, por mucho que Dios haya hecho por medio de nosotros, con nosotros y en nosotros, la decisión de seguirlo, de llevar a cabo su voluntad, es algo que nosotros tomamos cada día. Es una decisión cotidiana. Y claro, en tantas decisiones que hemos tomado y debemos de tomar, en más de una ocasión nos la pegamos, porque nos decidimos por lo falso, por lo malo, por lo que no es bueno. Si nos vamos y comparamos aquí ahora el último versículo del capítulo 26, 1 Samuel 26, con el primero del capítulo 27, notamos una diferencia abismal. En el último versículo del capítulo 26, el rey Saúl le dice a David: bendito seas tú, hijo mío David, ciertamente serás poderoso y prevalecerás. Es decir, Saúl, de alguna manera, ya lo hemos visto como profeta, hace una profecía sobre David y le augura que su futuro va a ser brillante, que él va a ganar. Sin embargo, vamos ahora a escuchar lo que dice el mismísimo David en el versículo siguiente, que es el primero del capítulo 27. Y leemos: pero David dijo en su corazón: algún día voy a perecer por la mano de Saúl. Nada me será mejor que escapar de inmediato a tierra de los filisteos. Así Saúl desistirá de buscarme por todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. David lo vemos
en esta ocasión acosado por un espíritu de temor que hasta ahora nunca habíamos visto en él. Yo he visto a David rodeado de gente enfadada y él les ha dicho, a moment please, let's talk to the Lord. Y todo el mundo le hizo caso. Se pararon, él habló con el Señor, tiró los dados y siguió adelante. David no había tenido este tipo de tentación, de temores. La Biblia no nos dice cómo David llegó a ese miedo que lo está embargando. Lo cierto es que, aunque el mismísimo enemigo de David, que en este caso concreto era Saúl, reconoce que Dios está con él, David se desencamina, pierde la dirección de su vida, se le estropea la brújula espiritual y en ese momento eso tiene unas consecuencias muy fuertes, casi nefastas. Así que vemos cómo David pone en duda la capacidad de Dios para protegerlo ante Saúl. Y con un espíritu lleno de temor, cruza la frontera y se dirige directamente a la corte del rey filisteo, que se llamaba Aquís. Lo sabéis, los filisteos eran los enemigos más enconados, los peores enemigos que Israel ha tenido jamás. Y él va al rey Aquís de los filisteos y se esconde allí. La pregunta, ¿cuándo se desencamina? Lo primero que nos hemos de preguntar es eso. ¿Cómo es posible que este hombre de Dios se desencamine de esta manera? ¿Cuándo pierde el norte? ¿Cuándo empieza a hacer tonterías? ¿Cuándo, para que lo entienda mi hermano Adolfo, ¿cuándo se vuelve Mahara? ¿Cuándo se vuelve Mahara? Justo después de una de sus más sonadas victorias. Esto, amados, lo hemos tratado en varias ocasiones. Es como nos recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dice, el que crea que está en pie, mire que no caiga. El contexto es el siguiente. Pablo está hablando de la salida de los israelitas de Egipto y habían tenido unas victorias que no veas. Decidme algunas victorias de los israelitas saliendo de Egipto. ¿Qué habían vivido ellos? Decídmelo. ¿Cruzaron el Mar Rojo con unos botes enormes? ¿O cómo fue aquello? El mar se secó, jolines, se secó el mar, kilómetros de mar se separan para que ellos pasen. ¿Qué más habían vivido? Maná, maná del cielo, dulce, rico, sabroso, que no se podía guardar para el día siguiente porque si no tenía gusanitos. Es decir, cada día confiando en el Señor. ¿Qué más habían vivido? ¿Y cómo? ¿Cómo era? ¿De fuego de noche? ¿Calefacción? ¿Y de día una nube que los protegía? ¿Aire acondicionado? ¡Increíble! Es decir, ellos habían vivido toda una serie de cosas tremendas y luego Pablo sigue hablando, dice que cayeron en la idolatría. Y en ese contexto él usa la frase esta, el que crea estar en pie, mire que no caiga. Después de momentos de victorias grandiosas es cuando más debemos de ponernos en guardia. Y no sé por qué, quizás sea el cansancio, quizás sea el exceso de confianza que nos lleva a relajarnos después de obtener victorias muy sonadas. David en concreto había entrado en medio del ejército de Saúl, ¿os acordáis? El ejército de Saúl está acampado, está durmiendo y Saúl con un amigo, con uno de sus correligionarios, baja, se mete allí y llega a al mismísimo lugar donde está Saúl, le corta un trocito. En ese caso se lleva la lanza y el cántaro de agua. Es increíble lo que él hace, ¿no? Y ahora lo vemos al igual que el profeta Elías. ¿Os acordáis qué le pasó a Elías después de la gran victoria en el Monte Carmelo, donde le corta la garganta a 400 profetas falsos? Y
Tuvo miedo de una mujer. Eso, tener miedo de una mujer no es tan raro. Eso no es tan raro. Pero por lo menos Elías hasta el momento no había tenido miedo de ninguna mujer. Tremendo. Oyó que Jezabel dice, yo voy a por ti, y vamos, necesitó pañales. ¿A quién le pasa? ¿Qué le pasó a Pedro cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, eso que tú has dicho, te lo ha revelado el Padre del cielo? ¿Sabes una cosa, Pedro? Sobre ti edificaré mi iglesia, roca. ¿Y qué le pasa a Pedro en la siguiente frase? Cuando Jesús dice, yo tengo que morir, Pedro dice, a mí Dios me habla. Soy la roca. Rock. Peter on the rock. Así que Pedro va allí y le dice a Jesús una parafrasada, y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Una caída en picado después de una gran victoria. Yo no sé, queridos, si es que el enemigo aprieta mucho más cuando una gran victoria sucede. Yo creo que sí, que el enemigo se moviliza con tal de minimizar la obra que el Señor está haciendo en una vida. Eso lo vemos tanto a nivel personal, por ejemplo, cuando alguien se va a bautizar. Yo lo rodeo de algodones, porque se va a llevar un palo antes o después del bautismo. Es siempre así. ¿O no, Susana? Claro que sí. O por ejemplo, la llegada de Daniel y Susana aquí. El enemigo parece que está enfadado, porque están pasando cosas que también tú dices, jolines, pues podía haber pasado antes o después. Con Natanael no pasaban estas cosas. Claro, porque con Natanael no pasaba nada. Y el enemigo estaba tranquilo. Y aquí tienen y van a pasar cosas que ya su venida es una gran cosa, un regalo del cielo, y el enemigo se pone que parece un perro lleno de pulgas a cualquiera que se acerca a morder. Si el termómetro de la fe de David cuando se infiltró en el campamento enemigo estaba a 100, ahora lo vemos a menos 40. Versículo 1, pero David dijo en su corazón, algún día voy a morirme en las manos de Saúl, voy a escaparme inmediatamente a la tierra de los filisteos, así Saúl desistirá de buscarme por todo Israel y voy a escaparme de él. Queridos, si nosotros vemos un fracaso tan fuerte en una personalidad tan especial como la de David, ¿cuánto más no tenemos nosotros que dedicarnos a velar para no caer? Y no fue precisamente eso lo que dijo Jesús a sus discípulos acerca de velar y orar, cuando él sabía que todo lo que ellos creían saber se iba a desmoronar y se iba a descomponer a su alrededor, y les dice, velad y orad, estad despiertos, orad, para que no entréis en tentación. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es otra historia. Si no oramos, si no estamos despiertos espiritualmente hablando, el enemigo nos va a sacudir más de una y nos va a tirar por tierra. Eso es seguro. Mirad, las experiencias más exquisitas, los milagros más grandes no son garantía de que nosotros podamos permanecer. Lo que necesitamos no son aljibes. ¿Quién sabe lo que es un aljibe? ¿Quién no sabe lo que es un aljibe? Una aljibe. Vale. Una aljibe es un agujero en la tierra, en la roca, o un agujero en la tierra y se le pone cemento para echar agua y mantenerla ahí. Pero las aljibes antiguas eran en roca. Y lo que tenía aquello, como no tenían silicona ni nada, le echaban agua y el agua poco a poco se iba. Y sabes, las experiencias del pasado, la Biblia nos lo dice, no las podemos meter en un aljibe, decir, wow, qué bien lo estoy espiritualmente, no veas, me lo voy a guardar. Y cuando vas a beber de ese agua que tú has guardado, ¿qué te encuentras? Res de res, como dicen los catalanes. Nada de nada. Cuando dije res, la Argentina enseguida hizo así, porque una carne, no. Necesitamos velar y orar.
Cada día, cada día. Ahora, ¿cómo comienza en el caso de David el mal camino? Me parece interesante que en el caso de David no es que él haya hecho nada malo, no hizo nada malo en sí mismo, sino que tiene pensamientos erróneos dentro de su corazón. Ya nos dice la Biblia más que claro que no nos fiemos del corazón porque es engañoso. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde siempre. ¿Qué pensamientos llevaron a David a actuar de esta forma tan alucinante? Porque cuando un creyente decide ir por un camino erróneo, es alucinante. Tú dices, ¿cómo es posible que lo haya hecho? Pues sí, lo hizo. ¿Qué es lo que lleva a David ahí? Pues mirad, David se imagina cosas. Parece una mujer, con perdón, ¿eh? El modelo para que yo piense así es mi mujer. Así que pedidle a ella responsabilidades. Las mujeres son increíbles. Se imaginan cosas y lo que puede suceder mañana y lo que va a pasar dentro de una semana y el marido está allí, déjame mirar el fútbol, chiquilla. Y ella, no, porque mira, porque el niño y la niña, porque no sé qué, no sé cuánto. Y tú dices, pero está bien ya. No, yo sé que Aroa es diferente. Aroa no se preocupa. No, eso, es decir, David, no vosotras sois diferentes porque estáis en un camino de santificación que no veas, pero David empieza en su fantasía a pintar un cuadro de lo que podría suceder. Él ve como Saúl, con un ejército grande, fuerte, lo empieza a rodear y ya él no puede escaparse. Bueno, de hecho, ¿os acordáis? Una vez casi lo había conseguido, lo tenía en el saco ya. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no cerró el saco Saúl con David dentro? ¿Quién se acuerda de la historia? Los filisteos atacaron a otra parte en Israel, le llega la noticia, el WhatsApp, y dice, ¡wow! Nos están atacando, vamos para allá. Y dice, voy ya para allá, ¡boom! Y sale y deja a David libre. Tremendo. Es decir, en el momento preciso, cuando ya estaba en el saco, Dios vuelve a abrir el saco, ¿verdad? Entonces, Dios lo había protegido de una manera increíble, pero esa historia no es importante para él ahora. Él se está imaginando ahora, Seba, una cosa terrible. Se está imaginando que lo está encerrando. Pero lo que vemos en sus pensamientos es tremendo y desacostumbrado. Mira, escucha como yo leo este versículo. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé yo de su mano. Todo es yo, mí, me. Es decir, David está pensando solamente ¿en qué? En él, en sus propias posibilidades, en su persona, en él mismo, en las cosas que le podrían hacer y en las que él podría lograr. ¿No os dais cuenta de que aquí no hay ni una sola palabra que hable de la fe? Ni una sola palabra que hable del Señor y de las posibilidades de Dios. Nada de Dios, nada de su mano, su fidelidad, su poder, nada de nada. Ese espíritu de preocupación que es tan negro como el azabache hace que David ni tan siquiera piense en lo que Dios podría hacer en su situación particular. Y queridos, los pensamientos que se queden enredados en nosotros. Cuando tú estés pensando en el futuro, mujer de Dios, y solo veas tus posibilidades, tus problemas, cuando tú, hombre, solo estés pensando en lo que tú puedes hacer, en yo, en mí, pero en ese pensamiento no aparezca un Dios todopoderoso, ese es el principio de un mal camino. Eso es lo que llevó a David a un lugar totalmente complicado, como vamos a ver. Un camino de derrota, de peligro, de lejanía del Señor. Amados, no podemos olvidar sus promesas. Hemos de movernos dentro de ellas para que el derrotismo
y el miedo no nos conduzca a que tomemos decisiones o andemos por caminos equivocados que van a añadir dolor y más dolor al dolor que ya llevamos de todas maneras. ¿Cómo sigue ese camino? David, acompañado por ese espíritu de preocupación, huye y se va a la presencia de Aquis. Ese rey le entrega la ciudad de Siclac para que pueda vivir allí con sus 600 hombres y sus respectivas familias. Y nos cuentan estos capítulos que desde allí él comienza a hacerle la guerra a los enemigos de Israel, a los amalecitas y a otros. Pero para sostener su posición, para que el rey Aquis no vaya y se lo lleve por delante, él tiene que mentirle al rey Aquis y decirle, no, yo le estoy haciendo guerra a Judá. Yo voy allí, asalto y vengo, ¿no ves? ¿No ves las cosas que tengo aquí? ¿No ves lo que tienes aquí? Es decir, él tiene que decirle a Aquis que está atacando a su propia gente. Las mentiras son tremendas, ¿verdad? ¿Quién de vosotros ha mentido alguna vez? Por lo menos una vez. Hay dos que no han mentido. Mentirosos. Acabáis de hacerlo ahora. No. Es decir, las mentiras tienen la capacidad, las desgraciadas, de que se hacen grandes, ¿verdad? Y entonces, para sostener una mentira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mentir. Es un entramado que al final dices tú, todo es mentira, porque ya no sabes ni cuál fue la primera ni cuál es la última. Las mentiras son siempre así. Entonces, David, que es un mentiroso aquí y le está mintiendo a ese rey en la cara todo el tiempo, David no solo era músico y cantor, era un teatrero que no veas. ¿Os acordáis de la historia de David haciéndose el loco? Cuando yo le digo a la gente, no te hagas el loco, pienso casi siempre en David salivando y se lo creyó, el otro se lo creyó. La cuestión es que él va y ataca a un pueblo y dice, uy, si de este pueblo se escapa uno y llega a Aquis y se lo dice, entonces Aquis me tiene a mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando asaltamos un pueblo? Era la yihad. Aquello era la yihad davidiana. Los mataba a todos. Una matanza increíble. Cualquier niño, cualquier niña que supiera hablar, ¡buah!, cabeza fuera. Hombres, viejos que apenas podían caminar, ¡fuck!, matarlos. Mujeres que no habían hecho nada más que criar a sus hijos, ¡fuera! Embarazadas, ¡cháfala! ¿Os podéis imaginar eso? Para sostener una mentira, tiene que mentir. Para sostener esa mentira, tiene que matar. ¿Y sabéis cuánto tiempo duró? Dice el 27:11, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo allí él viviendo? 16 meses. 16 meses matando a diestra y a siniestra. A ver, su corazón lo hizo desconfiar de Dios y entonces tomó unas decisiones erróneas para seguir un camino malo. Para sobrevivir en ese camino malo, tuvo que mentir para mantener su coartada y eso lo obligó a hacer de la matanza su uso normal con tal de tapar la mentira. Horrible, ¿verdad? Esa es la cola del pecado. La cola del pecado es tremenda. La llevas arrastrando detrás de ti y cuanto más la arrastras, más crece. Porque se te pega, no te suelta. Y todo porque pensó algo tan falso como malo, que Dios no lo iba... Bueno, es que no pensó en Dios. 16 meses andando por un camino profundamente equivocado, probablemente invocando al Señor y a su cuidado y bendición, pero añadiendo cosas de su propia cosecha. ¿Y qué era su propia cosecha? ¿El Salmo 150? ¿O el Salmo 40? No. Lo que él ponía ahí de su propia cosecha era mentira, más mentira y asesinatos indiscriminados. No veas con
hombre que Dios escogió para llevar a Israel. Notamos que ese camino sigue y va descendiendo de una manera vertiginosa. Hermanos y hermanas, este principio se repite siempre. Andando a nuestro aire, pecando como nos da la gana, reparando o tapando las cosas como podemos, pero cada vez más lejos, cada vez peor, cada vez más abajo. O como cantaba Timoteo, yo creo que lo he citado aquí ya alguna vez, en uno de sus raps. Dice, no cojas el atajo que te va a llevar abajo. Qué razón tenía y sigue teniendo. Ahora la pregunta, ¿cómo sale David de ese mal camino? La respuesta es tan sencilla como única. David se sale y se libra de esa espiral que lo va hundiendo irremisiblemente solo por la misericordia eterna de Dios. Os voy a contar por qué he puesto esa foto. Ahí están los filisteos y ahí enfrente no se ven, pero están los israelitas. Van a chocar los dos ejércitos. Y el rey Aquis le dice, vente conmigo, nene, y ayuda. Entonces, ahora él se ve en el ejército que va a atacar a Israel. No veas, el que iba a ser rey de Israel, ahora iba a participar en una batalla contra Israel. Ahora, ¿quién lo saca él de eso? ¿Cómo va a salir de eso? Y dice que Aquis, tenía que ser un rey muy listo, iba en la retaguardia. ¿Sabéis lo que es la retaguardia, no? Los que iban detrás. Entonces los otros reyes filisteos miraron para atrás y dijeron, un momento, Aquis, ¿qué estás haciendo, tío? Pones a David, que es judío, lo pones ahí atrás y si cambia de bando, los tenemos por delante y por detrás, nos cogen aquí como un chorizo en un bocadillo. Así que, mira, mándalo a casa. Salvado por la campana. En el último momento, aquí se le dice, mira, David, esta gente no te conoce. Tú, amigo mío, vete a casa que ellos no creen que tú vas a hacer. Y además no haces falta aquí. Y lo manda a casa. Mira, ¿qué es lo que lo salva realmente? ¿Se salva David porque toma una buena decisión? No, ¿vale? ¿Se salva porque él le pide a Dios perdón? ¿Se salva porque se arrepiente? ¿Se salva porque viene un profeta? ¿O porque va a la iglesia? ¿Por qué se salva? Porque Dios lo mira con misericordia y dice, yo tengo unos planes con este hombre y la va a pringar totalmente. Por lo tanto, lo voy a sacar de ahí. Voy a actuar de forma que él salga de ahí. Tú no puedes tener ni idea de qué cosas te ha liberado Dios a ti para sacarte de que te pringues para siempre porque tiene misericordia, porque te mira con amor y porque quiere llevar a cabo sus planes de salvación contigo. Y de repente tú ves como que la situación se esclarece, la bruma se va y tú comienzas a reconocer de nuevo a Dios. Y esto sucede en la vida de este hombre. David toca fondo. David está atrapado por sus propias mentiras. Y queridos, el pecado enreda de tal manera las consecuencias de andar no por fe, sino porque hemos tomado una decisión cualquiera o porque el pecado nos allana un camino que Dios prohíbe. Pero ¿sabes lo que la capacidad del pecado te dice? Mira, este camino es una perita en dulce. Y te lanza por ahí, y te lanza por ahí. La pregunta, otra vez, que nos tenemos que hacer, y esto nos lo tenemos que llevar a casa, es cómo sale David de ese camino. ¿Cómo escapa de un momento que lo iba a destruir de seguro? ¿Cómo puede despegarse de esa dependencia que había llegado a tener de Aquis? En el momento clave, como en su vida en varias ocasiones, Dios actúa. Dios actúa. Lo había sacado ya de algunas situaciones increíbles. Y aquí Dios actúa. Yo os he contado que una vez iba a ir a una boda y en esa boda uno tenía una pistola para pegarme un tiro. Me iba a matar por cuestiones personales. Yo siempre he sido muy bueno. Y entonces se me atravesaron los planes
y no pude ir a la boda. ¿Quién me atravesó los planes? El Señor, solo el Señor. Y no sabemos en cuántas ocasiones el Señor nos ha liberado de cosas. Dios lo libra in extremis de ese nudo corredizo en el que Él mismo se había metido. Queridos, se había metido. Nadie lo había empujado, nadie lo había obligado. No era la situación, Él se había metido allí. ¿Quién se ha metido de vosotros en un lío mayúsculo? Bueno, todos. Claro que sí. Lo hermoso, queridos, es que cuando nosotros hablamos de Dios, podemos constatar, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. No eres tú el que pueda medir la gracia y la misericordia que Dios hace llegar a tu vida. Y sabes, la hace llegar, gracia y misericordia. Y no porque tú eres bueno, no porque te lo mereces, sino por el amor que te tiene. ¿No es eso increíble? Dios está obrando en tu vida y no porque tú lo estés llamando y seas una persona súper guay del Paraguay y todo eso. No. Lo hace porque te quiere, porque te ama, porque es así. Cuando estemos en su presencia lo vamos a alabar cuando reconozcamos de cuántas cosas nos salvó a pesar de nuestras culpas. Lo adoraremos por su misericordia y yo creo que caeremos rendidos a sus pies cuando reconozcamos con cuánto amor nos rodeó. David acaba saliendo de su mal camino porque Dios fue fiel a sus promesas a pesar de los tremendos pecados de David. Yo no sé los pecados que tú has cometido, pero yo no creo que tú hayas sido tan terrible como David. ¿Quién de vosotros ha matado a una persona? ¿Ha degollado a un viejo? ¿Le ha metido una espada a una embarazada? ¿Le ha cortado el cuello a un niño? Él lo hacía 16 meses seguidos. Cada vez que se le acababan las provisiones, vamos a por aquello. Jolines, se necesita. Y Dios lo sigue amando. ¿Y tú te crees que por lo que tú has hecho Dios te ha rechazado? ¿Y no quiere saber nada de ti? No. Estás equivocada, estás equivocado. Él te sigue amando. Y Él quiere que su plan contigo, su propósito contigo llegue al final. Y que en el momento en que tú te des cuenta, seas tú quien escriba los salmos como David los escribió. Ay, David, qué salmos más preciosos, qué conocimiento más profundo. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios que te está llamando y que está queriendo hacer una obra nueva y preciosa en tu vida. Amén.